Bueno, perfecto. Buenos días a todos. El tema de hoy a tratar será ecografía de Doppler carotídea. Mi nombre es Alejandra Solano, soy residente de primer año de medicina vascular. El día de hoy tocaremos los temas relacionados con placa carotídea, estenosis, otras patologías no ateroscleróticas, pero no tocaremos el tema del Doppler carotídeo en enfermedad carotídea con endarterectomía y ni stent carotídeo. Entonces, para comenzar, en la anatomía, pues, importante recordar que las arterias del arco aórtico como tal se deriva a nivel derecho la innominada o el tronco brachiocefálico del cual se origina la arteria subclavia derecha y también la arteria carótida común, ¿cierto? Mientras que a nivel del lado izquierdo el origen se da directamente del arco aórtico de la arteria subclavia izquierda y en ocasiones es mucho más difícil observar el origen como tal de la arteria carótida común izquierda, que está mucho más profundo que el derecho. Adicionalmente, pues las arterias vertebrales son ramas como tal de las arterias subclavias y discurren paralelamente a las arterias carótidas comunes y son más posterolaterales que estas que estamos hablando. Adicionalmente, en esta imagen vemos entonces en el triángulo carotidio, ¿cierto? Formado por el esternocleidomastoideo, el digástrico y el homoioideo. Aquí se puede observar entonces estructuralmente el seno carotidio y también pues recordar que a nivel de la altura de la bifurcación en la cual la arteria carótida común dirige sus ramas, la arteria carótida externa que se ve mucho más interna que la interna, que pasa posterolateral a la externa, en esta podemos pues como tal observar que la altura o la bifurcación hay un ensanchamiento antes de dar las dos ramas, que es el bulbo carotidio, y que esta puede variar dependiendo también de las diferentes diferencias anatómicas que tienen las personas, pues, o las diferencias de la bifurcación, pues van a cambiar mucho, algunas van a ser muy altas, otras van a ser muy bajas, y eso puede que nos altere un poco la valoración ecográfica de algunas personas específicamente. Bueno. En la evaluación ecográfica, entonces, es muy importante tener en cuenta que el transductor que debemos elegir es un transductor lineal de alta frecuencia, el preset pues es el carotidio. Siempre la posición ideal debería ser esta, en la cual el examinador se coloca en la parte o detrás como tal de la cabeza del paciente, se le dice al paciente que hiperextienda o que levante como tal su cabeza y la gire al lado contralateral de la carótida que se va a evaluar. Y adicionalmente, pues importantísimo tener en cuenta que se debe hacer una exploración inicial en modo B, en color y por último espectral, ¿cierto? El abordaje, pues hay varios tipos de abordaje. El abordaje, pues inicialmente es un abordaje que es lateral, ¿cierto? Con base pues al esternocleidomastoideo. El abordaje lateral y el abordaje ya posterior que debería realizar en personas que tengan, por ejemplo, bifurcaciones muy altas o que sea de difícil valoración. Y la anterior, que es un poco más complicada de evaluar la anatomía, sin embargo, en algunas personas se puede utilizar que son de cuellos largos y que no son, pues que no tienen tanto tejido adiposo, podría utilizarse. Importante que el abordaje de la anatomía carotidia ecográfica debe darse desde la base del cuello. Estas son todas las posiciones en las que se podría usar el transductor para valorar la anatomía carotidia ecográfica.
teniendo en cuenta entonces el esternocleidomastoideo como tal, como base, ¿cierto? Esta sería entonces una posición más posterior al esternocleidomastoideo, esta sería más anterior, y estas pues son posiciones un poco más centrales en ejes pues tanto transverso como eje longitudinal, son los que nos están mostrando acá. Entonces, recordar, como les decía, que la evaluación ecográfica no solamente es valorar pues toda la extensión permitida de la carótida común y externa e interna, sino también idealmente siempre mirar la base del cuello, en el lado derecho buscar como tal la arteria subclavia y la innominada o el tronco brachiocefálico, que es el origen, en el origen pues de la subclavia y la arteria carótida común, pues para poder observar que allí no tengamos de pronto obstrucciones que nos vayan a alterar poco el espectro y los hallazgos que encontremos posteriormente cuando estemos valorando las carótidas. Entonces aquí vemos pues dos imágenes en las cuales se evidencia el tronco brachiocefálico, la innominada, la arteria subclavia, en este caso acá, y también la arteria carótida común. Definitivamente hay muchas variantes anatómicas. Normalmente pues esta es como la forma en la que en la mayoría de las personas se ven el origen, pues como les decía, la subclavia y la arteria carótida común desde el tronco brachocefálico en el derecho y en el izquierdo la subclavia la subclavia directamente nace pues como tal del arco aórtico. Es importante recordar que cuando hay, por ejemplo, estenosis severas a nivel de la arteria carótida interna, hay diferentes colaterales que empiezan a ayudar a que el flujo sanguíneo pues no se detenga. La colateralidad usualmente se ve en la arteria carótida externa, en caso de una oclusión o una estenosis severa de la arteria carótida interna, y pues importante recordar que hasta en un 80% de los casos de los ACVs isquémicos, los ateromas que se producen en la bifurcación carotidia y en el inicio como tal de la arteria carótida interna o en el origen, son los que más favorecen a que se presenten eventos de ACV isquémicos. Entonces, además de hacer esa valoración del modo B, del modo color espectral, tenemos que hacer una valoración también, un eje transverso y un eje longitudinal. Entonces, desde el origen, desde la base del cuello hasta donde se permita observar las carótidas interna y externa, se debería hacer entonces una valoración con el eje transverso. Aquí lo vemos, la valoración de la carótida o de la estructura carotidia derecha, en el cual se ve la carótida externa, se ve más interna o más medial, ¿cierto? Con sus ramas correspondientes. Aquí está la carótida interna, que se ve un poco más lateralizada en comparación a la externa, no se ve con ramas, por lo menos no tiene ramas a nivel extracraneal, y esta sería la vena yugular, pues que es mucho más fácil de visualizar, mucho más lateral y que esta se comprime fácilmente pues con la presión. El eje transverso, entonces en el eje transverso, aquí viendo pues el transductor de esta manera, aquí se ve la arteria carótida común, la bifurcación, como les decía, es muy variable dependiendo de persona a persona, y se ve en la parte pues como un diapasón, se ve esta imagen de diapasón, aunque no siempre es tan fácil pues de poderla tener, eso depende de qué tan alta esté esa bifurcación, pero aquí se ve entonces la arteria carótida interna que se ve inferior y la arteria carótida externa superior. La idea sería valorarla hasta todo el recorrido que nos permita pues el cuello, la longitud del cuello de la persona. Aquí vemos esta imagen pues a nivel de modo B y de modo color de las arterias carótidas interna y externa.
en un eje longitudinal. Entonces, hablando ya de lo que es normal y valorando el Doppler espectral de la arteria carótida común, entonces aquí observamos la morfología del Doppler espectral de la carótida común, en el cual vemos que es una combinación. Ahorita vamos a ver la arteria carótida externa e interna ese espectro, es una combinación de las dos, en el cual pues hay un flujo como tal diastólico, pero también tiene un poquito más de resistencia que, por ejemplo, la carótida común. En esta, cuando los pacientes tienen, por ejemplo, una oclusión de la arteria carótida interna, ¿cierto? En este caso, la arteria carótida común, observamos que el flujo se vuelve de alta resistencia y que se pierde el flujo diastólico, o sea, se vuelve un espectro de alta resistencia con bajos volúmenes. Aquí lo vemos cuando hay una oclusión de la arteria carótida interna. La arteria carótida interna y externa, entonces, ¿cuáles serían las diferencias? Entonces, en la carótida interna, observa el vaso pues de la carótida interna, como lo vemos acá, pues realmente esto no siempre es así, pero la mayoría de los casos la arteria carótida interna se ve mucho más grande, ¿cierto?, que la arteria carótida externa. Pues no se observan ramas como tal en esta, en comparación a la derecha, que sí da las ramas faciales. La orientación entonces de la carótida interna es mucho más profunda y es altamente posterior a través de la mastoides, y es un flujo de baja resistencia y poco responde a las oscilaciones. Entonces, por ejemplo, aquí que vemos, la arteria carótida externa tiene un patrón de alta resistencia, pero vemos que aquí, cuando hacemos, por ejemplo, una percusión de la arteria temporal superficial, ¿sí?, como es rama de la arteria carótida externa, puede verse incluso cambios de estas oscilaciones que observamos en esta imagen cuando hacemos una percusión como tal de la arteria temporal. Y esto, ¿cierto?, nos va a permitir de pronto también poderlas diferenciar. Con respecto, aquí observamos en estas dos imágenes los espectros, vemos que es de mayor resistencia el espectro de la carótida externa en comparación al de la carótida interna, que es de baja resistencia. La diástole se observa mucho más alta que en este caso, que es de alta resistencia. Entonces es importante siempre tomar en cuenta estas diferencias para poder determinar cuál es el tipo de arteria que estamos valorando. La valoración entonces como tal de la enfermedad carotídea aterosclerótica, ¿me pueden ayudar por favor silenciando los micrófonos? Muchas gracias. La valoración ecográfica entonces de la enfermedad carotídea aterosclerótica, vamos a empezar hablando de que la medición del grosor íntima media ha tenido pues diferentes cambios durante el tiempo. El grosor normal que se define para el grosor íntima media, ¿cierto?, es de 0.5 a 0.9 milímetros. Esto varía dependiendo de los textos que observemos. Y en el consenso como tal, en el del 2020, que tiene un suplemento también en el 2021 de la revista Argentina de Cardiología, mencionan claramente que se debería valorar con algunos parámetros, como por ejemplo, el foco debe estar definido a una profundidad de 30 a 40 milímetros, el frame rate de 15 a 25 y siempre mejorar la ganancia de tiempo diastólico del ciclo cardíaco. ¿Dónde se debería medir, según ellos, el grosor íntima media? En la pared posterior de la arteria carótida común, a 5 milímetros del inicio del bulbo, y no debería tener este sitio placas ateroscleróticas para poderlo valorar. Sin embargo, esta grosor íntima media varía dependiendo del ciclo cardíaco, de las poblaciones, de las razas, y
del sitio de medición. Entonces se indica que debería ser una promedio de mediciones de este grosor íntima media. Sin embargo, acá observamos en esta imagen que es o sea, se realizó un metaanálisis de diferentes estudios en los cuales se valoraron o se valoró el grosor íntima media en diferentes tramos del árbol carotidio, ¿cierto? De diferentes maneras, a 5 milímetros, a 10 milímetros, a 20 milímetros, y se observó que había definitivamente alta variabilidad y baja reproducibilidad interobservador, y que adicionalmente no hay una relación lineal, si lo podemos comparar con diferentes poblaciones del mundo, ¿cierto? Africanos, hispánicos o no hispánicos y chinos. Entonces, en este contexto, pues teniendo en cuenta que son tan diferentes las medidas y que no hay realmente una reproducibilidad, en este consenso no se recomienda el rastreo sistemático de la ecografía para la evaluación del riesgo cardiovascular. O sea, se ha encontrado que este grosor íntima media tiene una correlación, pero no se recomienda realizarlo por ecografía convencional. Últimamente los estudios que se han realizado para engrosamiento íntima media y relación como factor de riesgo cardiovascular se han realizado con ecografías Doppler en 3D, y con otro tipo de parámetros, ya que son sistematizados para evitar precisamente esa alta variabilidad y reproducibilidad interobservador. Entonces, no está recomendado en estos momentos realizarlo. Las placas carotidias, entonces ya cuando hay un incremento, un avance de la enfermedad aterosclerótica que inicia con el engrosamiento o con el grosor íntima media, posteriormente hay un incremento de la placa dentro de la luz, y cuando compromete el 50% de la luz arterial comparado con el espesor de la pared adyacente, o tiene un espesor de más de 1.5 milímetros desde la interfaz íntima luz a media adventicia, esto se define como una placa aterosclerótica. Y se debería siempre hacer una valoración no solamente de dónde está localizada, sino también qué tanto se extiende, si son múltiples, idealmente cuántos números de placas se observan, y el tipo, que ya vamos a valorar cuáles son los tipos. Entonces, importante este punto, y es que la mayoría de las placas ateroscleróticas se observan a nivel de la bifurcación carotidia y en la porción proximal de la arteria carótida interna. Son predictores de eventos cardiovasculares y de eventos cerebrovasculares con una evidencia 2B, y pues las clasificaciones realmente han variado durante el tiempo, ¿cierto? Se había hablado de placas hipoecoicas o hiperecoicas, o según la superficie, si era lisa ulcerada, o según su textura, si es homogénea o heterogénea. Estas variabilidades también durante el tiempo han generado confusión para los lectores o para las personas expertas en ecografía, y pues digamos que lo importante, es muy importante tener en cuenta que en todos estos estudios y clasificaciones lo que se ha encontrado es que las placas que son hipoecoicas tienen más riesgo, o sea, tienen mayor riesgo que las que son isoecogénicas o hiperecogénicas, de desarrollar eventos de ictus, o pues de AIT, o de eventos cerebrovasculares sintomáticos, y que las primeras y que las hipoecoicas se encontró que poseen más carga lipídica, o necrosis intraplaca o hemorragia intraplaca. Cuando hay unas superficies que son irregulares, las placas son más inestables y tienen más riesgo de ulceración. Y en este consenso, la ulceración o la placa ulcerada se define como la úlcera debe tener una profundidad de más de 2 milímetros o una longitud mayor a 2 milímetros para que se considere ulceración.
Estas son unas de las primeras clasificaciones que se realizaron de las placas ateroscleróticas. Una de ellas, la clasificación de Weil, en el cual se hablaba de que las hipoecoicas, ¿cierto? Como habíamos hablado, aquí se ve en esta imagen, tiene más cantidad de hipoecoica con respecto al color, por ejemplo, del flujo sanguíneo. Tiene una pequeña fina capa ecogénica y estas junto con las que son tipo 2, que son también hipoecoicas pero con mayor cantidad de ecogenicidad y heterogeneidad, tienen más riesgo de eventos de ACV. En la 3 entonces vemos que es más heterogénea y que es más hiperecoica, y la 4 pues es la más benigna de todas en esta clasificación, es más ecogénica en comparación al flujo del, sanguíneo, y en este caso pues sí forma como una sombra acústica. Pero esta es la nueva clasificación, o de las clasificaciones que más validación ha tenido en cuanto a la caracterización de las placas carotídeas, la clasificación de Gerolacus, que se determinó en 1993 y es también la que se recomienda a nivel del consenso ecográfico de cardiología para la valoración de estos. Entonces, con respecto a a la clasificación, entonces las que son tipo 1 son predominantemente son hipoecoicas o ecolúcidas, ¿cierto? Aquí las observamos, aquí se ve mucho más fácil poniendo el color o incluso el angiopower, se observa más fácil este tipo de placas que son hipoecoicas. Las tipo 2, entonces, son lesiones que son hipoecoicas o isoecoicas, pero tienen pequeñas áreas de ecogenicidad que son, realmente son hipoecoicas en más del 50%, o sea, son más, se observa más hipoecoico que ecogénico. Y en las tipo 3, entonces, las placas tienen pequeñas áreas hipoecoicas. En el Gerolacus dicen que es menos del 50%, en la clasificación argentina menos del 25%, pero el hecho es que es predominantemente ecogénica y son áreas pequeñas hipoecoicas. En las tipo 4 son ecogénicas uniformes, que son de las más benignas, y las tipo 5, que son no clasificables porque tienen o generan una sombra acústica o son calcificadas, pues ahí nos queda un poco más complejo valorar. Recientemente se ha definido entonces que se podría hacer una valoración más fácil de las placas ateromatosas teniendo en cuenta ecografías Doppler 3D, ¿cierto? O incluso hay otro tipo de estandarización de escalas de grises que nos permiten de manera un poco más metódica o más por programas especializados o estandarizados que valoran píxeles y diferentes, o sea, que generan unos píxeles especiales, nos permiten como tal realizar una mejor valoración de las placas carotídeas, ¿cierto? Pero esta es pues la clasificación que está en este momento vigente para las placas. Es importante entonces tener en cuenta que cuando tenemos una enfermedad aterosclerótica ya que está avanzando, nos habla de un factor de riesgo cardiovascular y que es también un predictor de ACV isquémico. Se hicieron en diferentes estudios, se encontró que las placas de Gerolacus, que son tipo 2 y tipo 3, tienen un mayor porcentaje como tal de eventos neurológicos ipsilaterales en comparación a las otras clasificaciones. O sea, la 2 y la 3 tienen mayor riesgo de que el paciente esté sintomático en comparación a los demás. Con respecto entonces a esto, se recomienda que la utilización del Doppler es primera línea diagnóstica para las placas carotídeas y que ya cuando queramos hacer una estratificación de una estenosis carotídea ya severa, que hayamos encontrado con el Doppler, se podría hacer el angiotago o la angioresonancia. Las placas, y esta es una evidencia 1B,
Las placas ateromatosas que tienen estenosis o que generan una estenosis menor del 50%, se debe valorar no solamente la morfología y la extensión de la placa, se debe valorar, perdón, la morfología y la extensión de la placa, pero cuando la estenosis es mayor del 50%, como en esta imagen, se debe, además de valorar la morfología y la extensión, también la valoración hemodinámica, o sea, qué tanta compromiso hemodinámico genera. Entonces, en los diferentes estudios de las décadas pasadas, entonces, para medir el porcentaje de la estenosis de la arteria carótida interna, mediante la angiografía, que era previamente pues considerada como el gold estándar, pues o que es el gold estándar, pero que se usaba de mayores proporciones, se utilizó entonces diferentes métodos para determinar esta estenosis. Entonces, el método NACET, básicamente lo que valora el método NACET es el diámetro de la luz de un segmento que está normal, que no tiene la placa pues distal de la arteria carótida interna, y el diámetro como tal entre la pared y la estenosis como tal que genera pues la placa, que es esta. Y en el ESCT, que es el Consenso Europeo, se valora es la distancia total desde la pared que está libre de la lesión hasta el final de la placa, pues, o el diámetro hasta la placa, menos el diámetro, o sea, es el diámetro total, mejor dicho, de la luz del sitio de estenosis, menos el diámetro entre la pared del vaso y el límite de la estenosis. Entonces, lo que se ha encontrado en los diferentes estudios es que el método como tal del ESSCT se sobreestima el porcentaje de la estenosis en comparación con el de NACET. Aquí lo podemos observar. Entonces, hay una sobreestimación en comparación al grado de estenosis por método NACET en la angiografía. Entonces tiene mejor correlación con la hemodinamia el método NACET. Los criterios diagnósticos entonces para la estenosis de la arteria carótida interna se han determinado en el consenso de las sociedades de radiología en ultrasonido en el 2003, en el cual se consideró como normal una velocidad picosistólica de la arteria carótida interna menor a 125, ¿cierto? Sin visualización como tal de placas, eso sería pues lo normal. Y si se hacen como criterios secundarios la relación de la velocidad picosistólica de la carótida interna sobre la arteria carótida común, en estos pacientes debería ser una relación menor a 2. Y si se tiene en cuenta la velocidad al final de la diástole de la arteria carótida interna, debería ser menor de 40. Cuando se habla de estenosis, perdón, de mayores del 50%, la velocidad picosistólica de la carótida interna se determina de 125 a 230, con una relación de entre 2 y 4, o entre 2 y 3,9, y más del 70%, una velocidad picosistólica de 230, con una visualización de la placa mayor del 50% y una relación de la arteria carótida interna sobre la común de la velocidad picosistólica mayor de 4. La sensibilidad y la especificidad dependiendo de las velocidades picosistólicas, entonces son variables en comparación, pues, comparando las diferentes velocidades, esta es la sensibilidad y la especificidad que se menciona para estas. Sin embargo, cuando se hizo este consenso, no se realizó una validación con los estudios de angiografía. Esta es en la revista de cardiología, la Argentina, también se detalla un poquito más si es de 50, 60, 70, 80 o 90% las velocidades tanto picosistólicas como como a final de la diástole, y se menciona también el ratio para poder determinar el porcentaje de estenosis, y también se menciona algunos hallazgos indirectos o que nos harían pensar como tal en que hay una oclusión de la arteria carótida interna.
mirando, por ejemplo, la arteria oftálmica, que ahorita lo mencionaremos. Entonces, en la medición de la estenosis carotidia, pues aquí pongo el ejemplo en el cual cuando hay una preestenosis, por ejemplo, en este caso, en el sitio anterior a la estenosis, la velocidad picosistólica es de 84, en el sitio de la estenosis, la velocidad picosistólica es de 317, y la relación la división entre la velocidad picosistólica de la carótida interna sobre la carótida común es de 3.8, o sea que tiene una estenosis que es del 70%. Y en el flujo postestenótico nuevamente se ve pues la velocidad disminuida y se puede ver parvus tardus. Entonces la utilidad de esta relación se ha encontrado cuando los pacientes, por ejemplo, tienen enfermedades valvulares, estenosis valvular aórtica o de las ramas supraórticas proximales, en las que puede haber disminución de la velocidad picosistólica en las carótidas común y la interna, puede haber un parvus tardus. Entonces esta relación nos permite cuantificar un poco mejor la estenosis cuando hay insuficiencia de aorta, cuando hay estados que son hiperdinâmicos, que puede sobreestimar el grado de la lesión solamente midiendo la velocidad picosistólica, o sea que si realmente se incrementa el grado de precisión, ¿cierto? Cuando hacemos esta relación. Estos son ejemplos de estenosis carotidia, entonces aquí vemos la relación de la arteria carótida, la velocidad como tal de la arteria carótida común con respecto al sitio de estenosis, en el cual en color vemos que hay aliasing en el sitio de la estenosis, que nos permite pues también cuando hacemos el rastreo en color determinar que hay una estenosis en ese sitio que debemos valorar también con el Doppler espectral. Cuando hay una estenosis carotidia de la arteria carótida interna, aquí vemos una del 50 y del 69%, un ratio, por ejemplo, de 2.4 en relación con las velocidades. Aquí vemos entonces, en esta imagen de AngioPower, vemos aquí la placa, ¿cierto? Que se ve con se ve hipoecoica o se ve heterogénea, pues, como lo llamaban previamente, y se ve heterogénea con áreas de ecogenicidad y hipoecoica. Y en este caso la estenosis es entre el 50 y el 69%. Y esta son tipos de estenosis de la arteria carótida interna ya severas, en el cual la relación entre la arteria carótida o la velocidad picosistólica entre las arterias carótida interna y común da de 8.2. Aquí observamos otra de las ejemplos de una estenosis, el aliasing que se observa. Aquí se ve la placa, vemos aquí también un flujo pues que se ve filiforme, y aquí se ve la estenosis, el aumento de la velocidad en el sitio de la estenosis. Y vemos acá también, después de la estenosis, el flujo postestenótico turbulento que también se debería revisar. En este estudio, que es de los más recientes, que se realizó en Vascular Medicine, es un estudio retrospectivo multicéntrico en el que se comparó ecografía duplex versus angiografía por catéter y se valoró, ¿cierto?, la estenosis, la gravedad de la estenosis según de la arteria carótida interna con el método NACET. Se tomaron en total 299 lados de la arteria carótida interna que tuviera diferentes medidas de velocidad en la carótida común y la interna, y se excluyeron pacientes que ya habían sido revascularizados con stent previo, en arterectomía carotidia, o que tuvieran una enfermedad no aterosclerótica, o sea, enfermedades inflamatorias. En este estudio, básicamente lo que se encontró es que para pacientes con una estenosis de la arteria carótida interna del 50%, la velocidad picosistólica de 125 más el ratio o la relación mayor a 2 tenía una especificidad del 84% y una sensibilidad del 94%, pero con una precisión del 87%, siempre y cuando se tomaran en cuenta los dos parámetros, ¿cierto? Pero si se toma solamente en cuenta la velocidad picosistólica, observamos que su especificidad es muy bajita y su precisión
oclusión también lo es. Entonces, cuando vieron el punto de corte de 180 milisegundos, que es el que se recomienda en estos momentos para estenosis de la arteria carótida interna, la precisión aumentó hasta el 85%. Y pues se debe tomar en cuenta que cuando se toman a mayores velocidades, más el ratio mayor o igual a 2, se incrementa, se incrementa la precisión de este método para poder determinar estenosis del 50%. ¿Por qué el 50%? Porque la mayoría de los pacientes tenían estenosis moderadas y solamente 33 pacientes tuvieron estenosis de más del 70%, por lo cual eso genera limitación para poder dar conclusiones en este grupo de pacientes. Sin embargo, lo que se encuentra es que definitivamente el ratio mayor a 4 sí tiene una mejor precisión para valorar las estenosis del 70%, aunque no se atreven a dar un punto de corte de velocidades picosistólicas en esta. En la oclusión, ya hablando de la oclusión de la carótida interna, entonces es cuando ya hay un incremento del crecimiento de la placa, se puede generar por obstrucción, o cuando hay inestabilidad de una placa local con trombos locales o un proceso embólico. En estos pacientes pues no se ve color, se puede poner angiopower y tampoco pues se observa adecuadamente que llene pues la pared y el pulsado. Es importante tener en cuenta que se debe ver material ecogénico que esté llenando la luz del vaso y colaterales prominentes. En estos pacientes se debe hacer un ajuste de los parámetros, se debe pues, centrar bien la caja de color, se debe disminuir la escala a menor de 15 centímetros por segundo, se debe también aumentar la ganancia de color o la ganancia del Doppler pulsado, disminuir abajo el filtro y incrementar pues como tal el volumen de la muestra mayor a 2.5 milímetros para poder observar y estar seguros de que sí estamos ante una oclusión. Cuando hay una oclusión, hay bajas velocidades y flujos de alta resistencia en la arteria carótida común distal, y hay flujos de alta resistencia y baja velocidad distal en la arteria carótida interna, que es el parvus tardus. Otras de los hallazgos son el flujo de baja resistencia en la arteria carótida externa ipsilateral, que es la internalización, la que se llama internalización, o sea que el flujo o el espectro como tal de la carótida externa pasa a ser similar al de la interna. Y cuando hay oclusiones crónicas se disminuye el tamaño del vaso. Otro de los signos indirectos de oclusión de la carótida interna es una inversión del flujo a nivel de la arteria oftálmica, que es rama de la carótida interna, homolateral, se ve así, invertida, y también puede haber un incremento en la velocidad del flujo de la carótida común, pero contralateral, o la carótida interna contralateral como un flujo compensatorio. Esto pues puede sobreestimar la lesión si no somos cuidadosos en tener en cuenta que pues, es un signo indirecto de oclusión contralateral. La estenosis de la arteria carótida común es más rara, se puede ver por aterosclerosis o procesos inflamatorios o por radioterapia. Usualmente cuando está estenosada la carótida común, se da en el tercio medio y distal de la misma. Y hay algunos parámetros que se han encontrado: la velocidad picosistólica mayor de 180 o la velocidad al final de la diástole mayor de 30 identifica una estenosis mayor del 50%. ¿Qué dificultades podrían presentarse para valorar la estenosis? De pronto algunas variantes anatómicas, entre ellas está el kinking. El kinking pues definido como una tortuosidad de la arteria carótida, en el cual puede sobreestimar la velocidad picosistólica por esa tortuosidad. Otras de los problemas serían la bifurcación carótida muy alta, o que tenga calcificación, las placas tengan sombra acústica y calcificación. Ya para la valoración de enfermedad carótida no aterosclerótica, entonces encontramos que se puede mirar la arteritis de las células gigantes, teniendo en cuenta que la tipo 1 es la arteritis temporal, que también puede comprometer aorta torácica, subclavia y axilar, y la tipo 2, subclavia, axilar, braquial, carótida común e interna, y no se ven afectadas las temporales. Tiene una buena especificidad, una sensibilidad del 73%.
La arteritis de la temporal, entonces este es el signo del halo en el cual se encuentra como tal un edema de la pared arterial en la fase aguda, y cuando ya está más crónico o subagudo, hay una fibrosis con reducción del calibre de la arteria, ya en una fase pues más avanzada. En la vasculitis de Takayasu, el compromiso pues se da de subclavias, de carótidas comunes y renales, y no compromete las arterias temporales. Y se ve aquí la lesión de la pared, se ve engrosamiento de la pared, la lesión se ve más alargada, con un engrosamiento más homogéneo, y ecogénico, y es el signo del macarrón en estas vasculitis de Takayasu. La displasia fibromuscular, observamos entonces que pues se observa en pacientes jóvenes, y que genera un signo del collar de perlas, más rosariado, se ve la pared del vaso, y esto puede incrementar o aumentar las velocidades y las turbulencias por la tortuosidad severa que se produce en la arteria carótida interna en forma de S. Entonces, aumento de velocidades y también ese arrozaramiento. La disección carotidia observamos en pacientes jóvenes o adultos menores de 45 años que han tenido traumas o que tienen displasia fibromuscular, o incluso en enfermedades tiroideas, o espontáneamente un hematoma intramular en la arteria, que puede causar una estenosis después del bulbo. Aquí se observa una luz falsa que da este espectro, y aquí está la luz verdadera que da el espectro de la carótida, y pues esto puede generar esta imagen pues característica en el cual se ve el flap miointimal. El tumor del glomus carotidio pues es una de las causas de tumefacción pulsátil del cuello, y el glomus carotidio que se encuentra a nivel de la bifurcación carotidia pues usualmente es benigno, se ve vascularizado y separa la arteria carótida interna de la externa, como se observa en la imagen. Ya para terminar, las arterias vertebrales, entonces, pues tienen, como son ramas de la subclavia, ascienden paralelamente en el cuello, paralelas a las carótidas, y pasan a través de los agujeros transversos de las vértebras cervicales. Tienen 6 segmentos. Los que se valoran a nivel de ecografía es el B1, que va desde su origen hasta el ingreso a C6, a la apófisis transversa de C6, y el B2, que va desde C6 hasta el atlas, que lo observamos acá. Esas son las que se pueden valorar a nivel de ecografía. Importante recordar que el 80% son de dominancia izquierda, y que hay hipoplasia unilateral también, o sea que pueden verse atrésicas o una hipoplasia unilateral, y que puede disminuir como tal las mediciones de la velocidad. Siempre entonces se debería obtener una imagen de la arteria carótida común y en sección longitudinal, y luego realizar un movimiento del transductor pequeño, angularlo en el plano posterior hasta obtener las sombras acústicas que hacen los procesos transversos vertebrales. Aquí observamos entonces arteria y vena vertebrales en segmentos cortos, pues por las apófisis no nos permite ver todo el recorrido, pero se observa así en la ecografía. Se debe hacer también la exploración al modo color B y espectral, y se debe ver este espectro de forma anterógrada de baja resistencia. Las velocidades que se han determinado son variables, pero se consideran normales menores de 100, y ya son patológicos entonces cuando hay una inversión del flujo. Recordar que se puede disminuir las velocidades cuando hay hipoplasia, atresia, cuando hay dominancia contralateral, cuando hay una obstrucción más proximal en el origen, y que si está disminuida las velocidades a nivel bilateral puede ser por disminución del gasto cardíaco. Aquí vemos entonces en el síndrome de robo de la subclavia, este es el patrón de baja resistencia normal, y cuando hay una oclusión como tal de la arteria subclavia proximal, entonces puede haber diferentes tipos de cambios en el espectro. Entonces vemos que la clasificación del tipo de robo 1, en este paciente hay una obstrucción de la arteria subclavia hasta el 70%. Entonces se ve que es un flujo anterógrado, pero con una desaceleración mesosistólica, que es el signo del conejo. O sea, esta es la obstrucción
una obstrucción de la subclavia entre el 50 y el 70%. Entre el 70 y el 90% de obstrucción de la subclavia se observa ya un flujo que es bifásico, ¿cierto? Que en la cual la sístole es retrógrada y la diástole se vuelve anterógrada. Y en el tipo 3 es una oclusión total o del 90%, ya se invierte del todo, todo el ciclo cardíaco se invierte y esa sería una obstrucción total como se observa en este caso. Esta sería una leve, esta sería una obstrucción parcial y esta sería una obstrucción entre el 90 y el 100% en el cual se invierte el flujo completamente. Entonces, las conclusiones: la ecografía Doppler carotidia permite valorar la estructura y la patología aterosclerótica, tanto de la arteria carótida común interna, la arteria carótida interna y común, que son responsables del ACV isquémico como factor de riesgo cardiovascular. Permite valorar patología carotidia inflamatoria, neoplásica y variantes anatómicas. El engrosamiento íntima media en la ecografía convencional está en desuso por la amplia variabilidad interobservador y una medición técnica especial. Se debe realizar valoración completa en los modos B, color espectral en los diferentes ejes. En caso de encontrarse placas, describir ecogenicidad, heterogeneidad y la superficie, o sea, si está lisa ulcerada. Y una estenosis significativa mayor del 50% se debe valorar no solo con una velocidad picosistólica mayor a 180 como un nuevo parámetro, sino con una relación también de la velocidad picosistólica de 2. La estenosis severa mayor del 70% está dada por una relación de 4. Muchas gracias, quedo atenta a comentarios. Alejandra, gracias por la presentación. ¿Qué opinas del tema del ángulo cuando ya del ángulo del ángulo para hacer las mediciones cuando ya pues existen los consensos de las relaciones? ¿Crees que uno puede obviar esa inquietud de colocar el ángulo a 60? ¿O con las relaciones 4:1, 2:1, uno se puede defender? Y la otra pregunta: ¿cómo hace uno en los kinking y las relaciones de la velocidad? Bueno, entonces, con respecto al ángulo, pues lo ideal es que pues, debe ser siempre el ángulo menor a 60 grados. Se debería hacer la corrección angular siempre menor a 60 grados. Sin embargo, la relación como tal de la velocidad picosistólica en las común y la interna sí nos aumenta un poco más la especificidad y la sensibilidad para poder estar un poco más seguros de que la estenosis es severa o moderada. O sea, sí se debería hacer una corrección angular, pero la relación nos permite valorar un poco más con mayor precisión la estenosis. Con respecto al kinking, pues, profe, así como hay tortuosidad, entonces hay una curva S, se debería realizar una medición como tal previa a la tortuosidad, o sea, como promediar y poder revisar las velocidades antes de la tortuosidad o de la curva y posterior a la curva para no tener como tal alteraciones en los resultados. Bueno, existiendo ángulos, siempre utiliza el mismo ángulo y maneje la relación. El ángulo en este caso no tiene que ser 60, puede ser 0, pero si en la carótida común, la velocidad de la carótida común es 30 y a 0, y en la zona de estenosis es 4 veces a 30, pues entonces es una estenosis significativa. Yo creo que cada vez el ángulo se va volviendo, a partir de las relaciones, se va volviendo menos necesario. Y en el kinking, pues va a haber una alteración en la relación, por supuesto, porque la velocidad se va a aumentar. Entonces, lo que hay que decir ahí es describir la curvatura y describir la angulación de la curvatura para que esa documentación del aumento en la velocidad esté entendible para quien revise el examen. Entonces, es muy importante la descripción de la curvatura. Mande fotos con Power Angio para que se vea bien bonita y todas esas cosas, pero ahí la relación de la velocidad, digamos, pierde
pierde un valor porque va a estar aumentada. Y entonces no es una estenosis significativa, sino una curvatura. Ahora, esto también nos sirve las relaciones para obviar el tema de la oclusión completa en el otro lado, que por supuesto se incrementan las velocidades. Entonces también ahí se utilizan las relaciones de las velocidades. Ok, perfecto, profe, muchas gracias. No sé si alguien más tiene algún comentario o pregunta. Aquí hay una pregunta. Pregunte pues. No, Lorena tenía una pregunta, pero bajó la mano. ¿Alguien tiene una pregunta, alguna inquietud más? La clasificación de Gerolacus, hay muchos estudios que la validan. En realidad, las placas tipo 1 y 2 son las más asociadas a eventos cerebrovasculares en el tiempo o futuros, siendo las de 4 y 5 las más benignas. Benignas. Eso es un tema cicatrizal, una placa calcificada. No amerita ningún tipo de intervención, pues el riesgo es más la intervención que lo que va a producir la misma placa. Sí, profe, de acuerdo. De hecho, ustedes realizaron también un estudio o hicieron unos aportes también a uno de esos estudios en el cual el evento neurológico ipsilateral. Ese fue en el trabajo, que se hizo con el profesor Nicolaides del Multicéntrico Europeo. Exacto. Se hizo un seguimiento de las placas de acuerdo a la clasificación de Gerolacus. En ese momento tuvimos como 50 pacientes en seguimiento. Ahí Oscar pregunta cada cuánto se deben hacer control de las placas. Bueno, pues realmente el control de las placas, pues eso depende también si el paciente sí ha requerido endarterectomía o ha requerido previamente, pero pues el control como tal debería realizarse. En algunas partes leí que cada año, si sigue los factores de riesgo cardiovascular controlados, o cada 6 meses si los factores de riesgo cardiovascular pues son muy altos, pero en general cada año. Si es, por ejemplo, estenosis o si tiene, por ejemplo, endarterectomía, se debe hacer una medición al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, al año. Y cuando es estén, al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Eso fue lo que encontré, porque no sé si usted tiene otra consideración. Sí, la progresión de la enfermedad arteriosclerótica en términos generales, cuando es significativa, pues la vigilancia pues se sugiere que sea como usted lo menciona. Cuando son no significativas, en realidad pues no es muy necesario realizar un seguimiento muy estricto. Perfecto. Dice, ¿qué opinión merece medir la estenosis por planimetría en el eje axial del sitio de la estenosis? ¿Es mejor, igual o no es útil versus qué? Esa es una pregunta interesante, Aleja, sobre básicamente con los cortes transversales, longitudinales. ¿Usted qué opina de eso? O sea, medirlas longitudinal versus transversal, es lo que entiendo. Las mediciones longitudinales y las mediciones transversales, comparándolas con las velocidades, ¿qué es mejor? Bueno, la medida debería ser idealmente en eje longitudinal, o sea, las velocidades son tienen mayor precisión que si las medimos por eje transversal. El eje transversal nos permite hacer un rastreo como tal rápido de la anatomía, de las variantes, de si tiene o no estenosis, si tiene aliasing, pero idealmente se debería realizar mediciones por eje longitudinal.
Es mejor la detección de velocidades, definitivamente, eso es lo que nos da el criterio de estenosis. Las imágenes pueden estar superpuestas en el modo B y nos pueden hacer sumatorias en los planos. Luego hay que confirmar esa evaluación de eco longitudinal con eco transversal, pero la mejor predicción para la estenosis es definitivamente los valores Doppler y las relaciones con respecto a las imágenes. ¿Cómo establecer la causalidad de una placa carotidia con hallazgos de lesiones cerebrales? Pues primero que todo se debe tener en cuenta pues el tipo de placa, ¿cierto? Como lo hablábamos, digamos, las placas que son hipoecoicas y que tienen, o las tipo 1 o tipo 2, las tipo 2 y tipo 3, perdón, tienen mayor causalidad de eventos neurológicos ipsilaterales y que tengan una estenosis hemodinámicamente significativa. O sea, que la placa sea con una estenosis mayor del 50% o estenosis severa mayores del 70%, pero básicamente que tenga un compromiso hemodinámico y que sean las tipo 2 o 3, pues ipsilaterales al ACV podrían generar esa relación que están preguntando. Buenos días para todos. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Bueno, me puede ver, la revisión muy buena y yo creo que una de las cosas interesantes es que ya por lo menos hemos logrado sedimentar muchas cositas y la idea es recomendarle a todos quienes hacen duplex carotídeos con todas las consideraciones que usted hizo y adoptar la nueva recomendación esta que usted presentó del Journal de Vascular Medicine, porque a veces vemos cuando las personas están muy familiarizadas con eso, no me refiero pues a colegas porque no me gusta hablar personalmente ni siquiera por especialidades, a veces nos mandan estudios solamente con medición de la placa y eso quiere decir, eso explica mucho lo que comentaba ahora el doctor Felipe y usted en este momento es que no evaluar solamente la placa, sino las velocidades, que es con lo que estamos trabajando, y adoptar esta recomendación que usted mostró o presentó como para que todos trabajemos con estas velocidades y nos entendamos con eso para ver qué hacemos con los pacientes. Por lo demás, no tengo más recomendaciones y más sugerencias porque me pareció muy completa esta revisión. Nosotros no tenemos pues todo lo que está empezando ahora, probablemente dentro de 3 años estará acá el tridimensional que nos va a dar más cositas pues, pero ahora no sabemos qué va a pasar con con la reforma a la salud, hasta dónde nos irán a tirar. Pero para no meterle política para las conferencias, solamente es como los comentarios que quería hacer con respecto a esto. Y los quién sí, lo que comentaba Felipe, que le hace que yo me vuelva reiterativo, es siempre describir si tiene muchas curvas, si no tiene, y a veces encontramos ángulos supremamente agudos, que casi que, inclusive a veces se ha pensado, y en otra época se operaban pacientes cuando hacían una flexión forzada de la cabeza hacia abajo, a veces los kinking se comprimían y hacían pequeños fenómenos como isquémicos del paciente. Entonces eso sí hay que reportarlo porque si de pronto son sintomáticos, ahí ya sí vendrían a hacer otros procedimientos si es necesario. Es como lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Sí, de acuerdo. Hay unos estudios que muestran, ya está demostrado que el kinking entre mayor tortuosidad, sí hay demostración de relación con eventos, sobre todo AITs. Entonces sí se deben tomar como muy en cuenta en el reporte, que sí cambiaría la conducta.